Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy, por supuesto, que el tema es el tema económico. Yo quiero arrancar con mi comentario de todos los lunes antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, el economista y experto petrolero Rafael Quirós. Bueno, quiero hacer mi comentario en torno a este conjunto de medidas que ha anunciado el gobierno del presidente Maduro. El país ha estado reclamando medidas económicas, que se tomen decisiones en el campo económico, y bueno, el gobierno ha anunciado un conjunto de medidas. Uno quisiera, como venezolano, porque todos tenemos familia y todos queremos que el país salga adelante, que las medidas que se anuncian sean medidas exitosas y que el país pueda salir del foso económico en el cual se encuentra, que el venezolano pueda recuperar su capacidad de compra, el poder adquisitivo del salario se restablezca, que la economía se active, que el mercado funcione, que tengamos políticas sociales exitosas, que podamos devolverle al aparato económico, al corazón de la economía, la sangre que necesita para funcionar como tiene que ser, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie sensato que desee otra cosa distinta, ¿verdad? Que los venezolanos podamos ver, caramba, el inicio de un plan de recuperación económica que realmente dé resultados. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Ahora, preguntas muchísimas sobre este tema, dudas. Todos tenemos la cabeza llena de dudas, de temores, de incertidumbre frente a lo que se nos ha planteado. Y hay algunas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, bueno, se plantea el petro como mecanismo de anclaje del salario y de las operaciones, ¿verdad? El petro supuestamente se considera un criptoactivo, ¿verdad? Una moneda, una criptomoneda, es lo que se ha planteado desde el gobierno, pero resulta que es un instrumento de criptoactivo, si fuese el caso, bloqueado y además sujeto a sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha establecido, y en los principales portales de blockchain, pues está también bloqueado para operaciones, por lo menos eso es lo que se conoce. Entonces uno se pregunta cómo puede funcionar una estrategia con una moneda o con una criptomoneda de esas características, con un instrumento de esas características que tampoco es tangible, ¿verdad? Y bueno, no se puede hacer transacciones internacionales. No creo que sea un mecanismo de captación de inversiones por la misma situación de confianza. Y bueno, la confianza es un tema fundamental en todo esto. ¿Qué va a pasar en Venezuela si no hay un respaldo a estas medidas, si no hay la confianza que se necesita para que todo esto fluya, ¿verdad? ¿Cómo hacemos si este mecanismo no funciona, ¿verdad? Si esta estrategia sobre la base de la equivalencia entre el petro pues, y prácticamente el dólar, si esto no da pie con bola, como se dice popularmente, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a obtener realmente los dólares, las finanzas, para sustentar todos los programas que el gobierno ha anunciado, para sustentar, por ejemplo, ese aumento salarial que se ha planteado y que se le va a dar supuestamente a las empresas una parte de ese aumento para que puedan llevarlo adelante, el aumento del salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Si no se logra esa confianza, ¿cómo hacemos para inyectarle dólares a la economía, que al final termina siendo la moneda referencial con el cual se mueve incluso nuestra principal industria? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer para parar la hiperinflación? ¿Cuál es la estrategia? Ayer veíamos, por ejemplo, a la gente otra vez, cuando se anuncian medidas, en los mercados comprando desesperadamente. Es una muestra de confianza. ¿Y cómo hacer exitosa una política económica sin ese financiamiento externo que se requiere para levantar el aparato productivo, para restablecer el crecimiento económico como objetivo de una política económica que permita a la vez crecer socialmente con programas sociales adecuados a las circunstancias? Preguntas que uno se hace. Yo quisiera que Venezuela viviera ese milagro económico. Ojalá se produzca ese milagro económico. El problema es la realidad. ¿Hasta dónde con milagros podemos modificar la realidad? Reflexiones que uno se hace en este momento, y ojalá pues que estas preguntas tengan claras respuestas por parte de quienes tienen que darlas. Hasta aquí mi comentario de hoy. Me disculpa la extensión, mi querido invitado Rafael Quirós. Muchas gracias, Vladimir, muy amable. Bueno, vamos a conversar de esta situación y no sé si a partir de lo que hemos comentado tú pudieras decir algo, ¿no? Sí, bueno, de entrada podría decirte que suscribo total, absoluta, íntegramente sus reflexiones, ¿no? La verdad que nadie puede entender
Ni siquiera los economistas lo entendemos, pues. Y los medianamente economistas tampoco, mucho menos Los que no somos. los que no lo son. Este arroz con mango que se ha anunciado. A mí me merece, por supuesto, cierto respeto quienes puedan estarlo anunciando por el sector oficialista, más allá de cualquier otra consideración personal o política que se tenga. Pero el hecho cierto es que es una especie de amalgama de medidas tibias, contradictorias, aisladas unas de otras. Aquí no puede hablarse de una reactivación económica, de reactivar el aparato productivo venezolano, de reanimar la economía del país, ni mucho menos reconstruir el país, si no lo hacemos desde la perspectiva de hacer un programa económico completo, global, y no de medidas parciales sobre el aumento de la gasolina y sobre unos impuestos. Esas medidas podrían estar incluso medio bien intencionadas, aun cuando estén mal definidas económicamente. Pero el problema es que esa medida, aún partiendo de la premisa, que por supuesto no es una premisa cierta, que están bien definidas, por sí solas son infecundas si no conlleva un entramado con otras políticas macroeconómicas, con otras medidas efectivas, partiendo del conocimiento de la ciencia económica, que vayan compenetradas y que hagan todo una orquesta, por decirlo así, de medidas macroeconómicas que pudiera enrumbarnos. Pero en esta forma, como lo han planteado aisladamente, una especie de paños de agua tibia, que lo hacen solamente por un sector, pero por la parte del resto de la economía monetaria la dejan a un lado, la economía agrícola la dejan a otro lado, la economía petrolera también a otro lado. Entonces todo tiene que ser una especie de orquesta, por llamarlo así, bien armonizado, bien entrelazado, bien definido y, por supuesto, bien estructurado, toda una estructura. Fíjate, precisamente de eso quiero que hablemos. Vamos a ver las medidas en su conjunto, ¿verdad? Y luego a desgranarlas un poco. Ya hemos visto, por ejemplo, hay quienes catalogan estas medidas de neoliberales, algunos. Otros dicen que es la profundización del modelo socialista. ¿Cómo la definirías tú, el conjunto de lo que hemos visto? Mira, de socialista yo no veo mayor cosa. Empezando porque un ejemplo que usted tocaba allí, un punto que por supuesto acertadamente tocaba, que ejemplo el caso del precio de la gasolina. Ese es un subsidio implícito que es regresivo y no es progresivo. Es decir, beneficia a los sectores que tenemos mayores ingresos en el país, pero no a las grandes capas, no a las grandes poblaciones, ni a la gente con menos recursos. Entonces, no tiene nada socialista si un subsidio es regresivo. ¿Y por qué eso es regresivo? Es regresivo porque de la clase media hacia arriba se concentra el 77% del parque automotor venezolano, que ya sobrepasa los 5 millones de vehículos. Entonces, ese subsidio para nada está beneficiando a las capas populares. Eso, y algo más grave, que de los hogares que tienen solamente ingresos de un salario mínimo, solo el 2.3% tienen vehículo. Y si toma en cuenta, incluso va más allá, hogares que tengan hasta 2 salarios mínimos, solamente el 6.4% tienen vehículo. Entonces, ¿qué es eso de socialista? ¿Qué tiene eso de equidad, de justicia social? A mí me parece que hay unas contradicciones, eso por tomarte solamente un ejemplo. Entonces, por donde tú lo tomes, ves que unas contradicciones profundas entre lo que se predica en términos socialistas y de equidad y de un gobierno revolucionario, no tiene nada que ver o no va nada comparsado ni compenetrado con lo que se hace y con lo que se define como medidas económicas. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, vamos a profundizar en ese tema de la gasolina, pero también me quiero meter con el asunto del petro como moneda de anclaje, ¿no? Antes de irnos a la pausa, bueno, hemos venido informando el canal a través de sus distintas emisiones informativas sobre la activación de los bancos con el nuevo cono monetario, ¿verdad? Y han habido mensajes de distintos bancos pues, comunicando que ya están operativos. El Banco Plaza envía un mensaje y dice lo siguiente: el Banco Plaza felicita a todo su personal. A las 2:30 am de este 20 de agosto, dicha institución financiera estaba 100% operativa
con la reconversión monetaria, siendo el primer banco del país en cumplir con el nuevo cono monetario, demostrando así el talento y liderazgo que le caracteriza, haciendo honor a su eslogan, en Banco Plaza, tu cuenta. Bueno, es el mensaje que ellos envían. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con Rafael Quiroz para continuar analizando estas medidas económicas anunciadas por el gobierno.